Señorita Paola Camilo, yo estoy a cargo de la gerencia comercial y pues en esta ocasión estaremos dando el tema de fiscalización. ¿Sale? Les damos la bienvenida y también quisiera presentarles a nuestro expositor invitado, el contador y fiscalista Hugo Torres. Él es quien va a estar a cargo de este seminario el día de hoy. Y pues le damos la bienvenida y comenzamos. Que tengan excelente día. Hola, buenos días a todos. Primero haciendo prueba de audio, ¿todo se escucha bien? Perfecto. Muchas gracias, Lourdes. Pues bueno, como todos los jueves nos hemos reunido por aquí, les doy la más cordial bienvenida. Muy buenos días a todos. Y pues ya reuniéndonos otro jueves más en lo que ya hemos nombrado los jueves fiscales, en lo que tenemos unas pequeñas charlas acerca de la cuestión actual en cuanto a los impuestos, contabilidad, normas que se van presentando. Entonces, vamos a hablar el día de hoy acerca de los temas, un tema principal que ha sido la fiscalización en tiempo real, la fiscalización para este año 2019, y pues vamos a dar inicio. Ok, pues hablaremos el día de hoy acerca de la fiscalización 2019, lo que tenemos en estos momentos, bueno, que no es ajeno a cómo estábamos manejando anteriormente en ejercicios anteriores, lo que está o que puede tener facultad del SAT para verificar el cálculo de nuestras contribuciones, verificar que todos estemos realizando operaciones correctas, que no estemos incurriendo en algún tipo de delito. Pues bueno, empecemos un poquito con el parteaguas. ¿A partir de cuándo se da la fiscalización electrónica? Pues recordemos un poquito que con la reforma fiscal del año 2014 toma total relevancia para la autoridad algunos aspectos que eran importantes para vincular la información entre contribuyente y ellos de manera más ágil, más precisa, y pues bueno, se da a conocer el tema del buzón tributario, contabilidad electrónica, y a su vez se estandariza más la emisión del CFDI, y recordemos que el CFDI lo veníamos ya emitiendo de manera genérica algunos contribuyentes 2012, en general 2014 para todos, y pues bueno, ese es el parteaguas de lo que es ahorita la estrategia de fiscalización de manera más ágil por parte de la autoridad. Pero a mí me gustaría tocar un tema bastante sensible por lo que significa, y es el tema de la firma electrónica, porque es el primer parteaguas en cuanto al tema de la fiscalización. El primer avance que se tiene fue en 2004, cuando la autoridad implementa la firma electrónica como mecanismo para efecto que el contribuyente emita un documento electrónico, y a su vez este documento electrónico vaya con su identificación como si fuera una firma autógrafa. Es el año en donde el SAT inicia esta vinculación. Posteriormente, en el año 2005, ya se genera de manera global para todos los contribuyentes. Sin embargo, ¿por qué tocar primeramente el tema de la firma electrónica? Como ustedes saben, es un uso común que le damos. Prácticamente todos utilizamos la firma electrónica para emitir facturas, para realizar algún trámite dentro del portal del SAT, inclusive quienes eligen este mecanismo de identificación para emitir sus declaraciones o presentar sus declaraciones mensuales, las anuales. Sin embargo,
a veces pasamos por alto la delicadeza que tiene este documento electrónico o estos archivos electrónicos, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos que la firma electrónica hace las veces de una firma autógrafa. Y con esto quiero decir que como cuando firmamos de manera física algún documento, plasmamos nuestra voluntad de realizar algo. En este caso, pues bueno, la voluntad es presentar una declaración con cierta información, emitir un comprobante fiscal con ciertos datos, cobrando cierto servicio, enajenando cierto bien. Y con esto, pues se vuelve delicado su uso. A veces es tan común ya oírla, manejarla, y a veces, a todos nos ha pasado, no sabemos ni siquiera quién tiene acceso a nuestra firma electrónica, haciendo más complejo su control, ¿no? Y cabe destacar que es importante saber estar estudiando nuestra firma electrónica en sus vigencias, estarnos comprometiendo a investigar qué sellos se han realizado con nuestra firma electrónica dentro de las aplicaciones del SAT, por ejemplo, el Certisat web, donde nos muestra qué sellos tenemos activos, tanto de firma electrónica como de sellos digitales para efecto de la facturación. Y con esto llegamos al punto. Hemos detectado en algunas ocasiones que hay fraude al mismo contribuyente por parte del equipo de administración, del equipo contable, al utilizar la firma electrónica. Entonces, la delicadeza de este punto es que, como plasma nuestra propia voluntad de hacer algo, refiriéndonos a cuando pertenece a nosotros como contribuyentes a firma electrónica, las consecuencias de no ponerle atención a este punto pueden ser bastante delicadas. Por lo cual, yo les recomiendo mucho que, empezando por este tema de fiscalización, tengamos en cuenta el manejo con precaución, un control ordenado sobre la firma electrónica. ¿Por qué? Porque las consecuencias pueden ser delicadas, lo reitero, al momento de emitir un comprobante fiscal sin saber nosotros la naturaleza de este, al momento de enviar información al SAT como declaraciones, muchas veces sin saber cómo se está presentando. Entonces, es muy importante que a este documento le devolvamos esa importancia, esa precaución en su manejo, para efecto de que tengamos seguridad de que nuestra información está viajando de manera correcta o apegada a la legalidad que ésta requiere. Algunos consejos que yo les doy antes de iniciar de lleno con el tema es, pues, estar atentos quién o quiénes tienen acceso a ella, ¿no? Estar con una costumbre. Yo sé que este documento tiene una validez de 4 años, sin embargo, vale la pena que cuando tengamos algún cambio de staff administrativo, corporativo, contable, estar renovando las claves para efecto de tener la seguridad que nosotros solamente tenemos acceso a ellas, verificar nuevamente dentro del Certisat web qué certificados se han emitido, las vigencias de esta, para tener seguridad y certeza de que la llave de entrada a todo lo que requiere para el tema fiscal en la administración tributaria, pues está conservado con cierta seguridad para nosotros, y que no tengamos futuras complicaciones por una desatención a algo tan común, pero tan delicado que puede ser el manejo de la firma electrónica. Bueno, como preámbulo tenemos esta situación y pues vamos a entrar de lleno a las facultades de comprobación que tiene el SAT, que siempre ha tenido en su artículo 42, en su artículo 22, hace 4 años con los 69B y el 69 bis. Y pues bueno, ¿de qué manera esto se ha actualizado para efecto de que el contribuyente tiene una revisión más ágil por parte de la autoridad, ¿no? Sabemos, lo estábamos comentando ahorita, las facultades de comprobación por parte de la autoridad están enmarcadas en el artículo 22, fracción octava, párrafo octavo, perdón, donde habla de las devoluciones de impuesto, ¿no? Cuando nosotros pedimos un saldo a favor,
devolución, pues bueno, la autoridad tiene la oportunidad de verificar que la procedencia de la devolución sea correcta, sea real, y en ese artículo nombra que pues puede tener acceso a una facultad de comprobación para revisar la devolución. Sin embargo, hago hincapié, esta facultad de comprobación debe estar reglada por el artículo 42, ¿no? Sin embargo, ahí tenemos el primer punto. ¿Por qué ha sido tan álgido el tema de las devoluciones? Pues porque en su mayoría de veces, antes del rechazo, pues la autoridad solicita información de manera económica, la digo yo, o en su defecto evalúa los temas de una facultad de comprobación para verificar este tema de las devoluciones, ¿no? Pasamos a las que ya están establecidas en el artículo 42, y pues bueno, a grandes rasgos son las de verificación de errores aritméticos o de datos en las declaraciones, las revisiones de gabinete, pues cuando nosotros llevamos nuestra información por lo regular a las oficinas de la autoridad, las visitas domiciliarias, que es cuando la autoridad nos requieren en nuestro domicilio fiscal, pues la información contable, la operación del negocio, la revisión de los dictámenes fiscales que en algún momento o se siguen formulando, y la verificación de obligaciones como emisión de comprobantes, la revisión de marbetes en bebidas alcohólicas, información contenida en cajetillas de cigarros, verificación de mercancía de procedencia extranjera que cuente con todos los datos legales en su estancia aquí en México. Actualmente se incorporó desde el 30 de junio los controles volumétricos, esto para efecto de estar verificando también a los temas de las gasolinerías, el aspecto del impuesto sobre los hidrocarburos, ¿no? Y pues además tenemos avalúos y verificación de bienes, que es cuando la autoridad revisa que los bienes cumplen con ciertas características de acuerdo a la ley, las revisiones en transporte, revisiones electrónicas, que es un punto bien importante que ahorita empezaremos a tocar, otro que son verificaciones por operaciones por tiempo determinado. Aquí hay que tener mucho en cuenta, son a veces las verificaciones que recibimos en nuestros locales comerciales y de repente verifican el proceso de facturación, de la emisión de la misma, cómo cobramos al público, todo este tipo de cosas que tiene el SAT acceso para poder estar revisando que nuestras operaciones se manejan de manera correcta, ¿no? Y además, como lo estamos comentando, tenemos las operaciones del artículo 69B, las que presuntamente tipifica como operaciones simuladas, y las del 69 bis, que también tipifica como presunción de pérdidas, transmisión de pérdidas fiscales indebidas, así como la ley antilavado, ¿no? Como ustedes pueden ver, en texto de ley, pues no se ha dado mucha modificación, a excepción del 69 bis que fue a mitad del año pasado. Sigue siendo la misma facultad que tiene la autoridad, las mismas facultades. Obviamente ha habido información que se va agregando en resoluciones, en tesis, en materia de defensa. Sin embargo, no han cambiado muchas cosas en cuanto a las facultades de comprobación que ha tenido la autoridad, pero sí que ha cambiado en la manera que se hace llegar la información, ¿no? Porque antes, recordemos, todos lo hemos vivido, llegaba la autoridad, revisaba, solicitaba la información, era muy complicado para ella tener acceso a la información bancaria en cuestión de tiempos, y pues bueno, la auditoría podía llevar cierto tiempo que tienen ellos establecido, máximo un año. Sin embargo, pues a veces se complicaba, ¿no? La idea de tener esta charla es hacer hincapié en la manera tan eficiente que ya la autoridad tiene la información prácticamente en tiempo real. Y obviamente un tema bastante importante es la revisión electrónica. ¿Por qué? Porque aunque nosotros no tengamos la facultad como tal dentro de un contribuyente de esta revisión electrónica, día con día la autoridad la está realizando. Como ya lo dije, se hace llegar de demasiada información que ya tiene, y por lo cual pues nos puede determinar bastantes situaciones, ¿no?
De ahí la importancia que hemos comentado en otras charlas de que nuestra información cuente con esté integrada lo mejor posible en el plano contable fiscal para evitar presunciones equívocas por parte de la autoridad. Y empecemos con esta situación bastante interesante. Nosotros como contribuyentes estamos sujetos a la autodeterminación en nuestros impuestos, que es nosotros mismos juntamos nuestra información, la vaciamos en un cálculo, generamos la misma, presentamos la declaración y asimismo, si esta declaración tiene pago, presentamos el pago correspondiente, ¿no? Esta manera es de autodeterminación. ¿Y qué pasa? Al momento de autodeterminarnos, tenemos dos posibilidades. Cumplimos, emitimos una información con declaración informativa estadística, la famosa declaración en ceros, o con impuesto a pagar, ¿no? La otra puede ser que no cumplimos con esta parte de la autodeterminación, no presentamos nuestra declaración ya sea en tiempo y forma, y pues estamos omisos en la misma, ¿no? Entonces aquí ya tenemos dos situaciones que hay que contemplar de manera muy importante. Primero, la autoridad, ya con toda la información que tiene, puede revisar lo que estamos emitiendo en esa declaración y a su vez puede determinar lo que no estamos cumpliendo, ¿no? ¿Y esto hace por qué? Porque la autoridad ya no nada más recibe, como todos nosotros sabemos, la información de nuestras declaraciones. Tiene a la mano el CFDI, ya sea por concepto de pago, nuestra facturación, notas de crédito, los conceptos de nómina y las demás CFDIs específicos, como son el caso de retenciones. Tiene información bancaria que ya los mismos bancos le están informando, valga la redundancia, en los temas de este contribuyente hizo esta operación, este contribuyente hizo esta otra operación. Tiene declaraciones informativas por parte de los clientes, de los contribuyentes, en específico, por ejemplo, la DIOT. Se tiene la contabilidad electrónica enviada por el propio contribuyente. Y aparte también tiene registro de ciertas operaciones vulnerables que los contribuyentes que las vayan registrando y enviando, pues también dan información al SAT acerca de qué está haciendo más específicamente el contribuyente. Con esta síntesis de información, pues la autoridad está esperando la declaración no para ya revisar información, sino para cotejar que lo que le estemos diciendo es real. Ya no está esperando una información para saber si puede o puede programar una facultad de comprobación. Lo único que ya quiere es el cruce de información para saber que como nosotros como contribuyentes estamos autodeterminándonos de manera correcta. Sin embargo, esta información la evalúa el SAT, la checa, la cruza y dice no estoy de acuerdo. Entonces, en ese momento es cuando inician las facultades de comprobación por parte de la autoridad y a lo que llamamos el proceso de heterodeterminación, donde ya nosotros no tenemos el proceso de la autodeterminación, ya incluimos a un tercero para que éste revise y también realice un proceso de determinación de contribuciones en el caso de que con todo el cúmulo de información no esté de acuerdo con lo que le estamos entregando, ¿no? Y vamos a hacer un paréntesis aquí. Sabemos, por ejemplo, en el caso del tema bancario, por ahí del 2012, 13, 14, el impuesto a los depósitos en efectivo, pues estaba vigente. Nosotros conocemos acerca de sabíamos que después de cierto monto de dinero, de 15,000 pesos, se nos cobraba un porcentaje de impuesto. Y principalmente, el objetivo era determinar ese impuesto sobre los depósitos en efectivo, ¿no? Aquí la autoridad, independientemente que quisiera o hubiera querido recaudar más impuestos, lo que quería era una facultad extrafiscal, un tema extrafiscal, tener un control sobre las operaciones que realizaba el contribuyente en efectivo.
¿no? Y lo consiguió de tal manera que no le interesó recaudar ese impuesto, lo que ella quería era un control extra, hacerse conocedora de toda esa información de manera automática para saber también el grado de operación que algunos contribuyentes dejaban fuera de sus temas contributivos. Entonces, lo consigue, deroga la ley, y en este momento ya es de manera genérica que todas las instituciones financieras tienen la obligación de enviar la información cuando detectan operaciones de más de 15,000 pesos en efectivo por una cuenta bancaria, ¿no? Esto detalla para el SAT que en algunas situaciones, no sé si las han recibido, pero nos llega una cartita y nos comenta, principalmente para personas físicas, ¿sabes qué? Detectamos que en tal ejercicio tuviste operaciones en efectivo y nos detalla el mes, los montos y nos dice, te voy a cobrar directamente el impuesto sobre la renta por estas operaciones, ¿no? Inclusive ya nos da una preliquidación y nos dice, puedes pagar en una sola exhibición o en parcialidades y le aumenta por ahí el interés moratorio, ¿no? Sin embargo, pues bueno, es una de los grandes avances que ha tenido la autoridad al hacerse de esta información. En 2013 entra en operación la ley antilavado y también lo que busca la autoridad es que, ok, ya sé que a lo mejor tienes movimientos en efectivo, pero ahora quiero saber en qué los gastas, ¿no? Y obviamente el principal objeto de la ley en exposición de motivos es tratar de diluir las actividades que hacía el crimen organizado o que hace el crimen organizado al momento de compra de bienes, automóviles de lujo, en específico cuestiones de lujo, ¿no? Era lo que quería o lo que quiere inhibir la autoridad. Sin embargo, pues pasa también a recoger a todos los datos de los demás contribuyentes que de manera general pues no realizan una actividad ilícita, pero que tienen la oportunidad de tener acceso a este tipo de bienes y pues también están revisados por este tipo de ley. No se habían presentado los avisos, ahorita con la resolución miscelánea del 31 de diciembre, pues bueno, nos da oportunidad que este año tenemos que regularizar todos estos avisos. Máxime que, pues bueno, ya van a llegar las multas, pero el punto es la información que ya tiene la autoridad en la mayoría de los aspectos del contribuyente. Además, que como ya lo hemos comentado, con esta información que tiene el contribuyente, la autoridad, pues puede determinar a presunción y a discreción de ella presunciones de operaciones simuladas y presunciones de transmisión indebida de pérdidas fiscales. Esto también se vuelve un tema bastante álgido porque no todos los contribuyentes que la autoridad pueda presumir que están realizando operaciones inexistentes realmente lo están haciendo. Hay negocios, empresas que realmente su operación es muy ágil, muy eficiente, no necesita de mayor estructura material, mayor estructura orgánica para funcionar en el negocio y pues pueden facturar bastantes cantidades de dinero y por eso no quiere decir que estos realicen operaciones simuladas. Sin embargo, como hemos hablado en anteriores charlas, que es bastante importante darle una coherencia a toda la información financiera, contable que emitimos a la autoridad. En una charla anterior hablábamos que hay que tener mucho, por ejemplo, cuidado con la contabilidad electrónica, que no nada más es enviar por cumplir la obligación, que estamos enviando de información que le sirve a la autoridad para hacer esta heterodeterminación de manera rápida y eficaz. ¿Cómo la estamos integrando? Estamos depurando nuestras cuentas, nuestros movimientos en las cuentas de bancos corresponden a lo que estamos plasmando en nuestras declaraciones, las cuentas de IVA van amarradas con las declaraciones, los pagos provisionales concuerdan con lo que tiene acumulado en ingresos la balanza. Son muchos aspectos que debemos estar verificando ya dentro de nuestra contabilidad para efecto de saber qué estamos enviando. Hay casos en que son tan comunes las operaciones y
y dejamos pasar gastos por comprobar acumulados en la cuenta de balanza y de repente tenemos X cantidad. Y obviamente sabemos que la autoridad presume que esos gastos por comprobar, como no están anclados a una operación, a un comprobante, pues son retiros como dividendos fictos. Entonces, todos esos pequeños detalles que muchas veces por la misma operación, por la misma premura, pasamos por alto, llega un punto, y creo que este momento es ese punto, en donde tenemos que ser más específicos en todo lo que estamos enviando a la autoridad. Que lo hemos comentado, contabilidad electrónica y DIOT, pues vaya, no necesitaría revisar CFDI. Si tienes CFDI y complementos de pago, pues ya ni siquiera necesitas revisar la DIOT, ¿no? Y con esto también hago un paréntesis y un hincapié. Por favor, denle prioridad también a la emisión de sus complementos de pago, tanto de los que tienen que solicitar con sus proveedores como los que ustedes realizan con sus clientes. Independientemente que la operación financiera que esté física dentro de nuestra contabilidad cumpla con todos los requisitos de ley, no dejemos, no pasemos por alto que la emisión también de este tipo de CFDI va a ser punto crucial para que la autoridad pueda determinar cierta cuantía de un crédito fiscal, pueda determinar la pausa para podernos auditar, efectuarnos una facultad de comprobación. Entonces, con ya llegamos a un mundo muy amplio de información que por cualquier detalle, equívoco, mal estructurado, mal integrado, pues la autoridad pudiera tener tema para estarnos aplicando una de estas facultades, ¿no? Terminando este paréntesis, es importante que la contabilidad la retomemos como el primer punto de defensa ante este tipo de facultades. ¿Por qué? Porque es donde plasmamos la operación de nuestro negocio, del contribuyente, y esta debe estar estructurada de tal manera que dé pauta a la autoridad para decir, este proceso me parece correcto y no tengo por qué emitirte una facultad de comprobación, que eso debería ser. Sin embargo, pues sabemos que es un afán recaudatorio, lo entendemos perfectamente, pero dentro de ese afán recaudatorio nosotros debemos tener estas precauciones debidas para que la autoridad pues no pueda fincarnos créditos sobre temas mal estructurados dentro de la empresa, ¿no? Y máxime que sabemos también que hay veces que pues hay términos que la autoridad no quita el dedo, y esto le puede ayudar a nuestros defensores legales, a los abogados fiscalistas, a ayudarnos en una mejor y pronta defensa fiscal ante actos de la autoridad que rebasen ya esos límites de seguridad jurídica, ¿no? Entonces, la autoridad evalúa esta información y procede. Puede proceder a la visita domiciliaria, a la revisión electrónica, a la revisión de gabinete. Cualquiera de las tres pues son revisiones bastante álgidas que nos preocupa tener cuando la información está bien integrada, ¿no? De aquí, la autoridad entonces, como lo estamos hablando, determina un crédito fiscal, el cual entra en el procedimiento administrativo de ejecución, el famoso PAE. Y hay que tener en cuenta, ya llegamos a esta determinación de crédito fiscal. Tenemos 4 opciones, que es, bueno, el proceso es el requerimiento de pago, el embargo, el remate y la adjudicación. Sin embargo, estos temas son muy importantes aterrizarlos de manera correcta. Insisto, la procuración de información que tiene la autoridad es muy rápida ya en este momento. Si nosotros, por ejemplo, un caso clarísimo que tenemos ahorita, ¿no? Estamos haciendo el cierre del mes de enero. Ustedes saben que con el anteproyecto y del 7 de enero, perdón, y ya con la publicación de la resolución miscelánea el día de ayer, de la regla, establecen los temas y parámetros para efecto de la
suspensión, se podría decir, de la compensación universal por el ejercicio 2019. Asimismo, cómo vamos a aplicar las compensaciones del mismo impuesto. Hablemos en específico del tema de IVA. ¿Qué cerco está cerrando la autoridad? Primero, que mes con mes nosotros estemos reportando lo que a derecho a ella le corresponda como tributo. Sin embargo, si nosotros no ponemos atención en la operación específica del mes, volvemos al tema de enero, en donde no estemos cerrando bien nuestra operación, dejemos ingresos sin facturar, no saquemos el pago a proveedores en el momento indicado, se nos complica ya una determinación incorrecta, porque no es ilegal, no estamos haciendo ninguna operación simulada, ni mucho menos. Sin embargo, la misma integración incorrecta de la información nos lleva a un cálculo de impuestos totalmente diferente a lo que pudiera ser nuestra realidad. De ahí la importancia de tener estructurada bien nuestra información para efecto de ¿qué? De llegar primeramente a una facultad de heterodeterminación por parte de la autoridad en una comprobación fiscal y siguiente de eso, pues a la determinación de un crédito fiscal, que ya es donde vienen los dolores de cabeza por parte del contribuyente, ¿no? Porque aparte del impuesto hay que pagar un crédito que no teníamos contemplado en el supuesto de que se haya una mala integración de esta información. Estamos repitiendo, ¿no? Con la integración de esta documentación, el SAT ha pronunciado muchas veces que quiere llegar a una preliquidación de impuestos como la que nos llega en algunas ocasiones del Seguro Social, como la que nos llega en las tenencias, en los prediales. ¿Por qué? Porque el avance de tecnología le está permitiendo a la autoridad realizar esa determinación prácticamente de manera automática, que no está arreglada, no está facultada. Sin embargo, yo creo que estamos en un punto de inflexión donde en unos pocos años veremos que esto ya está sucediendo. Muchos inclusive han puesto el tema en la mesa que a lo mejor la desaparición del contador como calculador de impuestos, ¿no? Si se le puede nombrar así. Puede haber una razón de fondo de toda esta situación y de ahí en que pues es importantísimo, si llegamos a una etapa de esta magnitud, que le demos mucho mayor presencia a nuestra contabilidad y en la integración de la información misma en el momento que está sucediendo la operación financiera. Si dejamos esta situación que corra, no le ponemos atención en el momento adecuado, podemos tener el conflicto, reitero, de la determinación incorrecta de un impuesto, que más adelante ya no podamos hacer una compensación cuando no tenemos ya la oportunidad de ejercer la compensación universal, de que a través de un aviso de compensación que ya nos obliga la autoridad para este ejercicio 2019, pues nos diga no estoy de acuerdo con tu compensación y nos manda una facultad de comprobación. Todos estos temas se vuelven muy álgidos, por eso es de manera muy reiterativa, inclusive en todas las charlas que tenemos, que es importantísimo que la integración de la información esté al día, ¿no? Y asimismo, pues bueno, hay algunas recomendaciones que son parte del día a día, ¿no? Soportar todas esas operaciones financieras de manera contable y legal. ¿Qué pasa? Muchas veces, y se vuelve tan común la operación, ejemplo 1, nuestros empleados no tienen contratos de trabajo, ¿no? Independientemente que esto pase a ser una situación en materia laboral, no tenemos una secuencia, un soporte legal que acredite ante una revisión que a mi trabajador yo le podía pagar asimilados o había establecido un pago de asimilados, la nómina, el tipo de salario. Esto es importantísimo, ¿no? A su vez, otro ejemplo, el tema con los proveedores. Pongamos un ejemplo, digamos que el día de hoy trabajaron con un proveedor X, les dio la factura, se cercioraron que les entregó el bien, el servicio, y ahí quedó la operación. Todos contentos y felices, y de repente, pues el proveedor, vamos a hablar de temas reales, concretos, que pasan dentro de la situación contable fiscal,
Pues, tuvo problemas personales, la empresa tuvo problemas financieros, quebró, dejó de presentar sus contribuciones y ¡zas! De repente aparece en el año 2020 listada como presunción de operaciones simuladas. ¿Qué pasa? La autoridad en ese momento nos genera una cartita a nosotros como los que estamos deduciendo esa operación y nos dice, estimado contribuyente, tal contribuyente, pues lo estoy poniendo en este presuntivo. Si él no acude o no desvirtúa en los días correspondientes en lo que marca el 69, pues nos va a decir a nosotros la autoridad, ¿sabes qué? Ya no es presuntivo, ya es un definitivo y por ende te invito a que corrijas las operaciones que tuviste con él. De manera disfrazada nos dice, quítalas de tu contabilidad, quítalas de tus deducciones, quítalas de tus acreditaciones, para que me pagues las diferencias de impuestos que correspondan ya sin esos movimientos. Y entonces nos dejan a nosotros en un estado de indefensión tal. ¿Por qué? Porque a pesar que a lo mejor tenemos la obligación de estar revisando, se ha convertido ya en una obligación, ya no ni siquiera una opción, ¿no? Que los proveedores con los que trabajamos tengan a lo mejor una opinión de cumplimiento positiva, que no estén listados en las listas que emite el SAT, nosotros sí realizamos una operación real, ¿no? ¿Y cómo podemos acreditar toda esta situación? Digo, por lo menos un contrato nos da la pauta firmada en el momento de la operación, que podamos decirle a la autoridad, ¿sabes qué, autoridad? Sí la tuve y yo aquí está mi prueba de que realicé el contrato, a lo mejor aquí está mi nota de entrega del material, aquí está el servicio que me realizó esta persona, en temas de construcción que luego es muy, muy común ver este tipo de situaciones, pues mira, aquí está el contrato de obra, el avance de obra, las listas de raya, el ingreso, los pagos de seguro social, que él me iba proporcionando, independientemente que no te haya pagado impuestos federales, yo tengo la prueba que sí hice una operación real con él, ¿no? Entonces, esto de los temas que se traduce como un punto siguiente hablamos, en materialidad y coherencia de nuestra información, es bien importante que vaya soportada. A veces, como contadores, pues nos obliga el contribuyente a ser todólogo. Sin embargo, yo creo que es importantísimo de repente contar con un staff legal que nos permita, nos dé un punto de vista que coadyuve al contribuyente a establecer un proceso donde él mismo pudiera ofrecer pruebas en caso de una situación de esta magnitud, de que la operación está siendo real, que está siendo material por parte del contribuyente, ¿no? Es importante cuidar estos aspectos y ahora traducirlo también al tema contable, ¿no? Es importantísimo que cada operación financiera le demos su reconocimiento fiscal de manera correcta, para efectos también de tener una pauta en el sentido de la determinación de nuestras contribuciones. Claro, ejemplo, sabemos que hay veces que la situación financiera no le permite a las empresas salir con sus propios flujos y tiene que venir el socio, el dueño, un accionista, a prestarle dinero, ¿no? Es un caso muy común, y dejamos de lado los contratos, dejamos de lado los pagarés, el soporte legal de toda la operación, en donde pues lo metimos, lo registramos como acreedores, sí está perfectamente reconocido, sin embargo, no le damos ese soporte contable a nuestra operación. Lejos de legal, que debería ser el tema del contrato, pues no le damos ese soporte. Máxime que después, pues bueno, no le damos seguimiento al pago de ese crédito, a la devolución del dinero con intereses. Entonces, todo este tipo de operaciones es importante que las reconozcamos. Teníamos en la charla anterior tuvimos temas de indemnizaciones de seguros, casos de costo de ventas, todo lo que pueda afectar la operación financiera de la entidad, así como la determinación del cálculo, debe estar reconocido en la parte contable lo más apegado a la realidad. ¿Para qué? Para que nuestra contabilidad muestre una operación viable, material y coherente ante la autoridad. Recordemos y reitero, en lo particular, mi punto de vista es, hay que cumplir con nuestras obligaciones,
de informar, de pagar. En el caso de la contabilidad electrónica hay que cumplir con ellas, pero no es presentar por presentar, es cuidar mucho lo que enviamos en la información. Importantísimo, hemos visto últimamente que las opiniones de cumplimiento nos están poniendo no una traba, sino simplemente atoran el proceso administrativo de pago con un proveedor, de un crédito bancario, de algún trámite gubernamental. Entonces, es también importantísimo que estemos cumpliendo en tiempo y forma nuestras obligaciones en la medida de nuestras capacidades económicas. ¿Por qué? Porque esto se traduce en una opinión negativa si no lo hacemos, y hay que tener cuidado. Recordemos que, por ejemplo, en la cancelación de sellos, que es otra medida de fiscalización que tiene el SAT, que ya lo ha hecho más común, tome en cuenta la no presentación de una declaración anual, que obviamente esté omisa, en teoría 3 declaraciones seguidas o 6 discontinuas. Entonces, se vuelve también un parteaguas este tema de tener la presentación en tiempo y forma, porque para efecto de cuidar nuestros sellos fiscales, el tema es, en el momento que hay un bloqueo de este tipo, pues nos lleva alrededor de mes y medio poderlos destrabar, y esto complica mucho la operación cuando es real, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos permite facturar, no hay cobranza, no hay flujo de efectivo, y pues la manera en que nos ven nuestros clientes, ¿no? Es que tiene cancelados los sellos, es que ya se traduce en que está mal fiscalmente, y bueno, la misma pauta comercial en cuanto a esta situación, pues puede ser bastante delicada, ¿no? Lo retomamos hace ratito, hace unos minutos, perdón. Estar cuidando mucho el tema de estar revisando a los proveedores que no estén en las listas de presuntivos o definitivos por parte de la autoridad. Actualmente, digo, sé que también por la operación es complicado estar revisando diariamente esta situación, o bueno, no es necesario que sea diariamente porque tienen fechas establecidas para estar publicándolos. Sin embargo, pues es un listado grande, ¿no? Hay sistemas que permiten la detección automática al ingresar el RFC. Entonces, en la parte tecnológica también nosotros podemos agilizar esta situación y esta revisión de tal manera en que no nos vaya a generar un conflicto a futuro el que uno de nuestros proveedores aparezca en este tipo de listas, ¿no? Importante el siguiente punto, y sí vamos a hacer un poquito mayor hincapié en esta situación. Otro tema por el que cancelan o bloquean los sellos digitales es cuando el contribuyente no es localizado. Y hay que tener mucho cuidado. Cuando no es localizado el contribuyente, no es necesario que la autoridad haya hecho una facultad de comprobación, haya emitido multas, simplemente con la entrega de un requerimiento mensual, con 3 intentos de la entrega de este requerimiento. Si por suerte, mala suerte, no nos encontramos, la operación de la empresa es pequeña y de repente todos salimos a vender y llegan 3 veces en diferentes días, obviamente, a buscarnos, si no nos encuentran, la autoridad también puede proceder al bloqueo de sellos digitales, y también, derivado de ahí, subirnos a las listas de contribuyentes no localizados. Entonces, vean la magnitud también de que toda la información que tiene la autoridad puede determinar en una mala presuntiva de contribuyente no localizado, ¿no? Y publicarnos en las listas. Y ante nuestros clientes, ante nuestra situación fiscal, pues ya provocarnos ese tachecito, ¿no? Entonces, es importantísimo. Yo les recomiendo mucho los temas que actualmente está solicitando la autoridad para revisar un domicilio fiscal, pues son que contemos con un contrato de arrendamiento, con un comprobante de domicilio de algún tipo de servicio, que tengamos equipo, actividad, que se vea actividad material dentro de nuestro domicilio. En este punto, por ejemplo, que cuando llegue la autoridad, pues no nada más haya un escritorio, ni siquiera sin conexión de luz. Nos ha pasado que de repente nada más meten el escritorio y ya con eso creen que puede pasar. En estos momentos recuerden que es muy discrecional la manera en que el verificador
tiene esta información. Él puede decir, para mí no había materialidad de negocio en el domicilio y nos ponen como no localizados, ¿no? Entonces, es importante que donde realmente realicemos nuestras actividades, la recomendación sería poner nuestro domicilio fiscal para que cuando llegue cualquier tipo de verificación, cualquier tipo de requerimiento e información, pues esté por lo menos ese tema saltado, el tema de la materialidad de que hacemos operaciones en nuestro domicilio fiscal, ¿no? Y no olviden los comprobantes, siempre hay que tener a la mano el contrato de arrendamiento, en su caso, el comprobante de domicilio, actas constitutivas en caso de ser personas morales, por lo menos una copia de la identificación oficial del representante legal, una copia de la constancia de situación fiscal que acredite que ahí se están realizando las operaciones de la empresa, ¿no? Y también otro punto bien importante, aquí hay que señalar, la autoridad por lo regular siempre solicita una factura de algún activo fijo que esté a nombre de la empresa. Entonces también es importantísimo que tengamos facturas de computadoras, de escritorios, mobiliario, servidores en su caso, el equipo que nosotros utilicemos para nuestra operación esté facturado a nombre de la empresa para también en algún momento comprobar ese tema. Recordemos que en el caso de operaciones simuladas es una etapa es un proceso o un elemento, perdón, primordial para la no determinación. Si nosotros contamos con activos, personal, infraestructura y capacidad material para prestar o para realizar la operación que nosotros tenemos registrado ante la autoridad, nosotros obviamente saltamos ese filtro para caer en una presunción de operaciones simuladas. Por ende, recomiendo en nuestras declaraciones anuales siempre contemplar o manejar activos fijos, ¿no? Obviamente tiene que ser real para también aprovechar una deducción de inversiones. Sin embargo, siempre contemplen sus activos fijos, no los dejen fuera porque empieza a ser un parteaguas. El personal, en charlas anteriores, hemos dicho, por lo menos una persona en el Seguro Social que acredite de manera que hay personal que realiza la operación, ¿no? La infraestructura, como lo hablamos en el caso del domicilio fiscal, pues que se vea si nos dedicamos a dar servicios profesionales, un escritorio, computadoras, si la actividad lo permite, a lo mejor una recepcionista, un teléfono, un conmutador, si nos dedicamos a transformar algún tipo de bien, pues a lo mejor la máquina que nos ayuda a hacer ese proceso. Es importante tener contemplado esta situación dentro del domicilio fiscal. Y la capacidad material, obviamente esto es muy debatible, muy ambiguo, sin embargo, y yo lo conceptualizo como, pues bueno, si me dedico a dar servicios, que lo que yo facture en mis servicios, que lo que yo facture, los conceptos que facture en mis FDI, pues tenga que ver con esa operación. Si me dedico a vender bienes, pues a lo mejor lo que compro de materia prima, lo que transformo y lo que vendo, ahí está mi capacidad material para hacer toda esta operación. Obviamente tiene que ser enfocado en cada tipo de operación, ¿no? Pues en general, realmente, y como lo manejamos al inicio, la fiscalización por parte o las facultades de comprobación para efectos de realizar esta fiscalización por parte de la autoridad han sido, no se han agregado, no se han modificado grandemente, han puesto puntos medulares en cada una de las situaciones, máximo tema, manéjese revisión electrónica, manéjese el tema del 69, entonces es muy importante que tengamos contemplados los parámetros esenciales, mi emisión correcta de CFDI, si tengo que cancelar, cancelemos en el momento adecuado, ejecutemos notas de crédito, nuestros recibos de nómina, la emisión de nuestra contabilidad electrónica, asimismo nuestras declaraciones informativas, nuestro cálculo de impuesto referente a toda esta operación. Es importantísimo integrarla de manera correcta y cuando no sea así, pues bueno, sabemos que tenemos la oportunidad de corregirlos, independientemente que tengamos una facultad de comprobación o no, tenemos el derecho de corregirnos, ¿no? Y lo importante es detectar estos temas a tiempo para efecto de
de generar un resultado inadecuado ante la autoridad fiscal. Bueno, pues no sé si tengan alguna duda por parte de los compañeros del auditorio. Es un tema bastante álgido, se ve muy común, lo tomamos muy común. Sí tengo que tener mis comprobantes, mis pagos, esto, lo otro, pero hay que darle la conciencia correcta ya nuevamente a nuestra contabilidad para efecto de que también sea un parteaguas en una defensa ante una facultad de comprobación, ¿no? No sé si tengan alguna duda dentro del auditorio. Con mucho gusto estoy a sus órdenes. Sí, claro, Arturo. Es un hecho desde que se inició todo el tema electrónico, esto ya se veía venir, ¿no? En el momento de que la autoridad dice no estoy recaudando los impuestos correspondientes, necesito aplicar más facultades de comprobación, ¿no? Y obviamente, ustedes lo podrán haber notado, en el momento que se emiten todos estos temas electrónicos, la autoridad empezó a recaudar por encima de sus objetivos. Con esto quiere decir que independientemente que haya aplicado o no estos temas, pues a nosotros como contribuyentes, pues nos orilló a tener un mayor cuidado en todas las operaciones y especificar bien o determinar bien nuestros impuestos, evitar prácticas fiscales indebidas. Entonces, es una realidad, ¿no? Simplemente por el hecho de tener estas facultades, la autoridad por sí misma recaudó, ¿no? Máxime que si nosotros nos empiezan a aplicar a la letra estas facultades, pues bueno, la recaudación se elevaría más, ¿no? Así la nueva plataforma para personas físicas. Así es, digo, desde hace 2 años, pues ya se está viendo el tema de mi contabilidad dentro de la plataforma del SAT, donde una persona física con ciertos requerimientos ya puede emitir sus facturas, manejar sus gastos, deducciones, y prácticamente con clic al momento de generar una factura cobrada o no cobrada, pagada o no pagada, pues ya tenemos una determinación automática de impuestos, ¿no? Obviamente sabemos que todavía hacemos el papel de trabajo, manejamos el tema contable, independiente, pero sin embargo, eso es lo que busca la autoridad, ¿no? Tener el control de la información para a lo mejor en un futuro próximo pasar de la persona que heterotermina a la que autodetermina, ¿no? Entonces, de ahí que la estructura de nuestra información pues debe ser lo más completa, apegada a nuestra realidad para efecto de que pues esas determinaciones no se salgan de control, ¿no? Pues bueno, pues como todos los jueves ha sido un gusto platicar con ustedes. Todas sus dudas, comentarios, estamos a sus órdenes. Está mi correo al inicio de la presentación, esta también se la haremos llegar. Cualquier duda, situación que requieran alguna consulta específica, nos ponemos a sus órdenes a través del Grupo Betma, a través de mi correo electrónico. Y pues, claro que sí, Elena, se les va a mandar la presentación. Y pues bueno, por el día de hoy agradecemos mucho su atención y el tiempo que se han tomado para escucharnos nuevamente. Y pues los esperamos el siguiente jueves. El siguiente jueves estaremos tocando el tema de la prima de riesgo, ya un tema bastante conocido, común, pero siguen generando aristas y por parte de la autoridad también puedo yo, en mi opinión personal, ciertos abusos porque, pues bueno, se determinan cosas a veces incorrectas y sí hay que poner un poquito de atención y saber los procedimientos para poder defendernos. Pero entonces los esperamos el próximo jueves con este tema de la prima de riesgo del Seguro Social y pues es un placer haber convivido estos minutos con ustedes y no tengo más que agradecerles su atención y su tiempo. Muchas gracias.